La actualización de la norma de negociación colectiva es un tema que está pendiente en materia laboral desde hace algunos gobiernos. A pocos días de que se celebre el Día Internacional del Trabajo, estamos con Cristian Aguayo, él es abogado y uno de los autores del Manual de la Negociación Colectiva, un libro dirigido a las empresas que entrega distintos tips para abordar este tema. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Marlene, por esta invitación. Negociación colectiva es un tema que, como decíamos, está pendiente, pero que también genera bastante polémica para conversarlo acá en el país. Por cierto, es un tema que desde todo punto de vista, sobre todo dentro del entorno de lo que es el derecho al trabajo, muy dinámico, que se adecúa a las realidades de un momento determinado, es un tema que divide, que genera votación y que en definitiva está presente en lo cotidiano. Y particularmente en el tema de la negociación colectiva, hace muchos años que se ha procurado generar cambios profundos en algunas de sus materias, lo que evidentemente tiene una relación directa con el planteo político de la autoridad que pretenda o que esté en el gobierno. Pero más allá del color político, hay una tendencia mundial también. ¿Cómo se desarrolla o cómo opera la negociación colectiva en el mundo? En la OCDE, por ejemplo. Mira, por regla general, todos los tratados internacionales en materia de derechos laborales tienen a la negociación colectiva como aquellos derechos inalienables de los trabajadores. Por lo tanto, uno puede decir que en términos generales, este derecho de negociar colectivamente está presente internacionalmente en la mayoría de los países. Y desde ese punto de vista, los matices son los que marcan la diferencia. Por lo tanto, en Chile se podría decir que estamos en una situación intermedia en relación a otras realidades donde el derecho colectivo del trabajo es mucho más amplio y tal vez mucho más fuerte, y en otros países es mucho más débil y con menos permanencia. Una de las cosas, uno de los temas más álgidos de la negociación colectiva es el derecho a huelga, que en Chile existe, no para los trabajadores públicos, pero sí para los trabajadores de empresas privadas, pero el reemplazo de los trabajadores. Ese es uno de los temas principales. Mira, efectivamente, ese es uno de los temas más sensibles en la negociación colectiva, y yo te diría que de aquellos temas que llevan años en las carpetas de muchos de los legisladores, y te explico por qué. Básicamente porque el hecho de estar negociando condiciones comunes de trabajo y remuneración en un contexto regulado como es la negociación colectiva, permite actualmente a los trabajadores que en ciertas circunstancias puedan votar y acordar la huelga, lo que significa la suspensión de la relación laboral durante ese periodo. La gran discusión dice relación con la posibilidad que tiene el empleador de reemplazar a esos trabajadores durante ese periodo. Evidentemente que bajo la legislación actual, si pueden reemplazar a los trabajadores que votan y autorizan la huelga, la posibilidad de negociación mejora bastante para el empleador y de alguna manera se perjudica para los trabajadores. Pierden capacidad de negociación finalmente. ¿Cuál es su posición al respecto? Desde mi perspectiva, y como me ha tocado el ejercicio profesional, hemos estado regularmente desde la vereda del empleador. Y si bien efectivamente en el punto que estamos hablando se podría decir externamente que es una ventaja para el empleador, yo le podría señalar que esa ventaja es una pequeña compensación en las distintas materias legales que efectivamente en este caso puntual le permiten al empleador tener alguna herramienta para no tener que verse entregado a una legislación que por regla general está encaminada a emparejar las situaciones más desde la perspectiva del trabajador que del empleador. O sea, usted está diciendo que los trabajadores, los empresarios finalmente están en desmedro en todo tipo de estas negociaciones frente a los trabajadores. Por regla general, la legislación laboral tiende a equiparar lo que parte de un supuesto de disparidad de estas partes. ¿Y usted cree que no hay disparidad? Por cierto que la hay. Hay una disparidad natural. Hay un trabajador que está en una condición jerárquicamente inferior a su empleador. Eso es un hecho. La legislación y la doctrina laboral tratan de equiparar esa relación. Pero ¿dónde está el problema? Y ahí es donde está lo que a mí me ha tocado ver en más de 15 años de experiencia desde la vereda del empleador. Que lamentablemente, por el ánimo de equilibrar, no solo la legislación, que yo diría que es uno de los aspectos de esta situación, sino que particularmente los entes encargados de aplicar la legislación. Me explico. Sea a nivel administrativo la Inspección del Trabajo o los tribunales de justicia con competencia laboral, han tendido muchas veces de una manera exagerada, con el ánimo de compensar estas relaciones, en partir de una presunción de que regularmente los conflictos son de responsabilidad de los empleadores. Y eso en la práctica no siempre es así. A mí me ha tocado ver muchos abusos de parte de los trabajadores también. ¿Y eso no ha cambiado ahora con los nuevos tribunales laborales? Ha cambiado parcialmente. La mirada que yo puedo dar es que
en relación a lo que eran los antiguos procedimientos laborales, hoy día existe una gran ventaja, yo diría una ventaja determinante que ha tendido a que ese principio que yo he señalado de disparidad procesal laboral se haya equilibrado un poco. ¿Por qué? Porque los jueces intervienen directamente en los procesos. Es decir, pueden, igual que nosotros en este momento, mirarle la cara a las partes. Y de alguna forma esa situación es relevante para efecto de saber cuál es la verdad de lo que se plantea. Ver la cara al trabajador, ver la cara a su empleador. Es una relación más directa, en el fondo. Absolutamente. Y eso marca la diferencia, Marlene. Usted hablaba de que la legislación generalmente ha tendido a favorecer al trabajador pensando o asumiendo que está en desmedro frente al empleador, ¿no es cierto? Pero ¿no cree usted que también esto se puede basar en la costumbre o tal vez en lo que ha sucedido históricamente en Chile y que es la desconfianza que hay finalmente entre trabajadores y empleadores? Evidentemente que el origen de esa disparidad primero es doctrinaria. El derecho laboral parte de ese supuesto. Por lo tanto, toda la doctrina, todos los autores del derecho laboral parten del principio y supuesto de que hay una disparidad. Luego, eso se traduce en leyes que tratan de equilibrar la disparidad. Y como punto final en nuestro país, efectivamente aquí hay un problema de confianza. Porque, lamentablemente, en un periodo de la historia de nuestro país, sobre todo en los comienzos, y yo diría que en un desarrollo que no ha sido tan breve en el tiempo, han existido abusos, y esos abusos lamentablemente han implicado o de alguna manera justificado el por qué se ha tenido esta mirada tan radical respecto a los empleadores. Ahora, desde mi perspectiva, lo que me ha tocado ver en estos 15 años de ejercicio profesional es que ese concepto también de abuso, de desconocimiento, ha ido mutando un empleador informado, un empleador que se capacita, que capacita a sus trabajadores. Que ha captado que la fortaleza realmente está en el capital humano de su empresa. Efectivamente, de hecho, y por eso el manual es muy interesante en ese plano, nosotros tratamos de decir que la negociación colectiva es una situación que ocurre en muchas empresas y hay que verlo con una mirada positiva. ¿Desde qué vereda? Desde la vereda de que con esa herramienta uno va a tener primero una contraparte, que va a tener una organización, que va a tener representantes. Bueno, aprovechemos la oportunidad. Conversemos con ellos, sepamos cuáles son las inquietudes de las personas a las cuales representan y veamos de qué manera nos ponemos de acuerdo para que el resultado de ese proceso sea beneficioso para el empleador, porque produce más y mejor, pero también para los trabajadores, que van a ser parte de ese beneficio. Es decir, un llamado mucho más al diálogo que a la confrontación. Absolutamente. Muchas gracias por haber conversado este tema hoy día con nosotros acá en Agenda Económica. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Y con esta entrevista entonces terminamos este jueves en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.